Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Patiño. Quisiera darles la bienvenida a este espacio y antes de iniciar con este webinar, quisiera contarles que este espacio hace parte de nuestro programa llamado IPR Help Desk, el que busca acompañar a los emprendedores para entender su propiedad intelectual y utilizarla como una herramienta de negocio. Dentro de este programa tenemos diferentes espacios, diferentes posibilidades para los emprendedores, un servicio llamado QuickScan, que es un análisis rápido de los emprendimientos para identificar sus activos de propiedad intelectual, unas sesiones de mentoría que son unos acompañamientos de acuerdo a sus necesidades particulares y unos espacios llamados Academia IPR, que son esta serie de charlas mensuales, virtuales y gratuitas, donde cada mes vamos a abordar un tema que impacte directamente el valor de sus emprendimientos. El tema de este mes para los que se inscribieron es la marca, y para acompañarnos el día de hoy, pues está mi compañera Andrea Díaz, abogada del equipo de Pons IP, experta en propiedad intelectual y derecho de la competencia, y con una amplia experiencia asesorando empresas y emprendimientos en todas las decisiones relacionadas con la protección, la gestión y la defensa de las marcas. Andrea, bienvenida. Te vamos a dar entonces ya la palabra para que puedas comenzar con la charla. Esperamos que todos puedan aprovechar bastante este espacio. Queda habilitado el espacio de preguntas y respuestas para que lo vayan haciendo en la medida que vayan teniendo alguna duda. Listo. Muchas gracias, Laura, por la introducción y muchas gracias a todos los que están acá por la asistencia. Esperamos pues, que este espacio sea provechoso para ustedes. Como dijo Laura, yo creo que este es un espacio para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan. Hay muchas a las que les podremos dar una respuesta clara y concreta en este punto. Habrá otros de los que de pronto tendremos que hacer alguna revisión posterior, pero tengan la seguridad de que intentaremos guiarlos de la mejor manera y de la forma más clara que sea para ustedes posible. Antes de empezar como tal con la charla, les quiero decir que si hay algún punto en el que algo no les queda claro, algún punto en el que de pronto sienten que pudo haber sido muy técnica la explicación, mi intención en este espacio es, mi intención en este espacio pues es tratar de ser lo menos técnica, aburrida, pues, abogada que se pueda. Pero pues desde luego, si en algún momento algo les da duda, pues no duden es decir, no sientan que pena ni nada por preguntar. Eh, Listo, entonces vamos a empezar esta charla. Lo que les vamos a hablar es cómo construir una marca fuerte. Ustedes como emprendedores, ¿qué deben tener en cuenta? ¿Qué es una marca? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son esos tips o esas recomendaciones que nosotros por nuestro trabajo en nuestro día a día de pronto nos hemos ido dando cuenta que ustedes que pueden ser necesarios para ustedes tener en cuenta? Entonces, Lau, sigue, por favor. Bueno, lo primero, obviamente, para saber cómo construir una marca fuerte es saber qué es registrar una marca, qué es eso que nos dicen, que vemos de pronto en posts de redes sociales, de LinkedIn, de diferentes personas, que de pronto nos dicen como, no sé, escuchamos un comentario de alguien diciendo, ay, es que no he registrado la marca, o estoy en trámite de registro de marca, o no registré la marca y ahora tengo tal problema. Pero entonces, antes de empezar a pensar cuáles son todas esas eventualidades, ¿qué es registrar una marca? Registrar una marca es un trámite que se adelanta ante la autoridad encargada de llevar el registro, que en este caso, en el caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Cada país tiene su propia entidad o su propia autoridad que se encarga de llevar este registro. Entonces, es un trámite que yo adelanto ante esa autoridad o ante esa entidad, en la cual le digo a la oficina de marcas, a la superintendencia, que quiero obtener el registro de la marca tal. Ya vamos a explicar cuáles son esas particularidades o características que puede tener una marca. Pero yo le digo, quiero registrar esta marca para identificar productos o servicios, para identificar tal tipo de productos o para identificar tal tipo de servicios
y que una vez se termina el trámite, lo que me dice la superintendencia es, ok, le concedo o le niego, pero si le concedo la marca, lo que significa es que usted tiene un derecho que es exclusivo, es un derecho a explotar esa marca, pero además a impedir que terceros hagan uso en el mercado de un signo igual o similar para identificar productos o servicios similares o conexos. Entonces, básicamente, ¿qué es registrar una marca? Es un trámite que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo son muchos otros trámites que hacemos en el día a día, pero que el resultado de este trámite es obtener un derecho de exclusividad para impedir que terceros utilicen esa marca. ¿Y para qué haría yo el trámite? ¿Sabes? ¿Para qué yo tendría que ponerme en esa diligencia de irle a decir a la superintendencia y de qué sirve eso que yo tengo al final o ese resultado que es un derecho exclusivo? Y es porque con ese registro, con ese trámite y esa decisión en la que finaliza el trámite, en la que me dicen, sí, usted tiene este registro de marca y es suyo exclusivamente, voy a tener dos ventajas o me gusta decirles ventajas, pero en realidad son dos aspectos positivos y muy prácticos. El primer aspecto práctico es que voy a poder exigirle a los terceros que usen un nombre similar al mío, que no lo pueden usar. ¿Y a qué se traduce esto en términos muy prácticos? Si yo tengo el registro de la marca Dell para identificar productos tecnológicos o Apple para identificar productos tecnológicos, ya hice todo el trámite ante la superintendencia y la superintendencia me dio ese derecho exclusivo en el que termina el trámite y yo identifico que en el mercado hay un tercero, hay otra empresa, hay otra persona, otra compañía, competidor o no, que de pronto saca una línea de celulares y a su línea de celulares también le pone Apple. Y pues yo digo, pero yo ya fui ante la superintendencia me dijo, esto es exclusivo suyo. Entonces, ¿qué me permite ese derecho exclusivo? Decirle a ese tercero que está usando la palabra o la expresión Apple para identificar los celulares que está comercializando y decirle, le pido a usted que no siga haciendo esto porque el uso que usted está haciendo está infringiendo mi derecho de exclusividad que ya me concedió la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ante eso, entonces, ¿eso qué nos ayuda? O eso, nuevamente, o sea, en donde ustedes están para que yo quisiera adelantar un trámite como eso. Y es que las marcas, lo que hay, digamos que y seguramente ustedes esto lo conocerán incluso mejor que yo, y es que en el mercado los consumidores van asociando los productos o servicios a unas marcas. Y entonces, si yo le compré celulares o compré un computador en Apple y me fue bien y me gustó y el servicio fue bueno y el dispositivo me salió bueno y me ha parecido excelente herramienta, pues yo voy a querer volver a ir a ese mismo sitio a comprar el resto de mis productos. Eso es lo que busca hacer una marca. Y entonces, si además de, si yo que yo tengo mis productos Apple, identifico que hay un tercero que también está haciendo lo mismo, digo, muchas veces que ahora mis consumidores de pronto no van a tener tan claro quién soy yo y cuáles son los productos, los míos, los que yo vendo, los que me he dedicado o esforzado a elaborar digamos que a posicionar en el mercado, pues no van a saber y de pronto le terminan comprando al otro, el otro personaje que también tiene el nombre Apple, pensando que soy yo, pensando que son mis productos. Y entonces el esfuerzo que yo he hecho en posicionar una marca, pues de pronto se ve diluido porque quien está obteniendo ese provecho no soy yo, sino es un tercero. Entonces, por eso, esa es la primera, como les decía, ventaja o aspecto positivo de tener un registro de marca. Pero además es que así como nosotros podemos con un registro de marca pedirle a terceros que no continúen haciendo el uso de un nombre o de una expresión a título de marca, eh, también eso no lo pueden pedir a nosotros. Y si yo no tengo una marca registrada, si yo no he ido a la superintendencia, que la superintendencia me haya dicho este derecho suyo es exclusivo, pues corre el riesgo de que yo esté posicionando una marca Apple. Yo desarrollé esa marca, desarrollé unos productos tecnológicos, unos celulares o unos relojes o pues, accesorios, digamos, para celulares. Los posicioné, tengo unas redes sociales, tengo cierta cantidad de años en el mercado
tengo un público, unos consumidores que me compran muy seguido y resulta que cuando yo ya tengo un tiempo me llega una comunicación de Apple o de los dueños de la marca Apple diciendo, usted tiene que cambiar su nombre porque yo tengo ese derecho de marca. Y entonces ahí entramos en un problema muy complejo y es que yo no tengo cómo decirle, no es que yo tengo ya un derecho de marca, porque si no lo tengo, seguramente esto tiene obviamente muchos matices y se analiza en cada caso en concreto, porque como nos encanta decir a los abogados, depende. Eh, es posible que yo tenga que terminar buscando otro nombre y esto seguramente para ustedes nuevamente es más claro que para mí. Lo que eso implica para un negocio no es un impacto grande. Tener que cambiar absolutamente todo, no solo cambiar tus nombres de redes sociales, las publicaciones que has hecho, pero además lograr que ese cambio no impacte ese posicionamiento que tu actividad económica ya tenía en el mercado. Lograr que ya no me llamo Apple, sino que ahora tengo otro nombre y que los consumidores que me compraban antes y me conocían como Apple, pues no, no estén ahora diciendo quién es esta empresa, yo no la conozco, yo a ellos nunca les había comprado, yo les he comprado a otra empresa antes. Entonces, esas son las dos ventajas que nos da inicialmente, digamos que de forma muy general, el registrar una marca, es decir, el ir a hacer un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, una posibilidad de impedir o reclamar a terceros uso de un signo muy similar al mío o de una denominación o de un elemento muy similar al mío, al que yo protegí. Y el segundo es que voy a tener la tranquilidad de que las reclamaciones que me lleguen a hacer ya no, quizá no vayan a tener mayor sustento o no vayan a tener mayor viabilidad si yo ya tengo un registro de marca previo. Esto nuevamente tiene muchas matices, ahí hay unas cosas que de pronto mencionaremos en la última diapositiva, pero en líneas generales, más o menos, eso es registrar una marca y esas son las ventajas de registrar una marca. Em, Sigue con la siguiente, por favor. Y entonces, como les decía antes, una marca identifica un producto o un servicio. ¿Y qué quiere decir que identifique un producto o un servicio? Y para explicarles esto, el ejemplo que a mí más me gusta usar es el caso de Corona, que yo creo que ha sido una pregunta que mucha gente se ha hecho. Y es, pero es que yo he visto que existe una marca Corona que es para chocolate, un chocolate Corona, pero también he visto unas cervezas que son marca Corona, pero también he visto unos productos de losas y cerámicas que también son Corona. Todas esas tres tienen la misma denominación, las tres son empresas muy grandes o sus dueños son empresas muy grandes, multinacionales, y pues cuánto llevan en el mercado y ahí no ha pasado nada. Y la razón por la que todas estas tres coronas pueden coexistir o estar en un mismo mercado es porque las marcas no identifican un abstracto, las marcas identifican un producto o un servicio en el mercado. Entonces, la marca Corona, hay una marca Corona que identifica chocolates, hay otra marca Corona que identifica cervezas y hay otra marca Corona que identifica losas y cerámicas. Si nos damos cuenta, todos estos productos son diferentes. Y entonces, por eso es que cuando uno va a adelantar un trámite de registro de marca, uno tiene que tener mucho cuidado con identificar cuáles son esos productos o servicios que queremos proteger. Para esto existe una clasificación, son 45 clases, y estas 45 clases agrupan todos los productos o servicios existentes. Absolutamente todos están agrupados en esas 45 clases. Y entonces, lo que nos tocará identificar y en lo que nos toca tener mucho cuidado cuando adelantamos los trámites es saber cuál es el producto que yo quiero identificar y en cuál de estas 45 clases entra o encuadra o estaría correctamente clasificado. No es lo mismo los productos que nos incluye la clase 1, que están, por ejemplo, los químicos, con los productos que nos incluye la clase 5, que son, por ejemplo, los medicamentos. Son un tipo de productos diferentes y yo debo tener presente qué es lo que yo quiero identificar. Si yo identifico un esfero con mi marca Big o si yo identifico un servicio de un restaurante y mi restaurante se llama Frisbee,
o si yo identifico un servicio médico, un centro médico, por ejemplo, y los consumidores que acuden ahí acuden para que sean atendidos con algún servicio médico, de diagnóstico, de tratamiento, demás. Ahí estamos hablando de otra clase, entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de adelantar un registro de marca, porque las marcas nuevamente no identifican un abstracto, sino un producto o un servicio. Vamos con la siguiente. Y entonces, aparte de que hablábamos de que las marcas identifican un producto o servicio, las marcas, existen unos tipos de marcas o una clasificación de las marcas. Y en esto necesito que pongan mucha atención porque puede ser un punto donde no entramos en un tema que quiero que nos quede claro a todos y nos quede claro a todos desde el punto de vista muy práctico y no necesariamente desde el punto de vista muy jurídico. ¿Por qué? Porque las marcas tienen diferentes formas de clasificación. Están las marcas que son, por ejemplo, las marcas que son, por ejemplo, mixtas, las marcas que son denominativas y las marcas figurativas. Entonces, esa es, digamos que la clasificación más general. Las marcas denominativas son las que únicamente están compuestas por un nombre. Entonces, la marca Apple, la denominación Apple, APPLE, esa es una marca denominativa. La marca mixta es la que tiene tanto letras como un elemento figurativo o gráfico. Entonces, en esa estamos hablando de Nike con el chulito que tiene encima. Y las figurativas son las que no tienen ningún tipo de letra. Las figurativas tienen como dice su nombre, una figura o un elemento gráfico. Y por ejemplo, en las figurativas tenemos el chulito de Nike. Estas tres cosas protegen elementos diferentes. La marca denominativa protege únicamente el nombre, únicamente la denominación, la expresión, la combinación de palabras o de letras. La marca mixta me protege tanto ese componente literario o literal, como el elemento gráfico con el que lo acompaña. Y las figurativas me protegen únicamente ese elemento gráfico que yo estoy protegiendo, el chulito de Nike, eh, o no sé si han visto el de Toto, que tienen como dos punticos arriba. Todas esas son marcas figurativas. Hay otra clasificación, existen otras marcas que las marcas sonoras, que las marcas olfativas y demás, pero esas vamos a hablar más adelante porque es una clasificación un poco diferente. Pero entonces, luego volvamos a la anterior. Ya, esta es otra de las clasificaciones y es una clasificación muy importante porque va a tener mucho que ver yo no sé si ustedes han visto o les han salido videos en redes sociales de personas que dicen que yo adelanté tal marca, pero me la negaron y no sé por qué si nadie se opuso. Nadie me dijo que no y la superintendencia tampoco me dijo nada de que sea similar a otra. Y entonces acá es donde tenemos que tener cuidado con cuáles son los tipos de marcas. Hablamos inicialmente de 4 tipos de marcas. Las marcas son descriptivas, son evocativas, son arbitrarias o son de fantasía. Y estas 4 clasificaciones tienen tanto ventajas en cuanto a lo que son, tanto ventajas como debilidades, tanto en el registro como en la recordación o la facilidad en algún tipo de posicionamiento en el mercado. Entonces, las primeras, que son las marcas descriptivas, son las marcas que hacen referencia a alguna característica, propiedad o elemento del producto o servicio que pretendemos identificar. Entonces, yo no puedo solicitar, ¿y qué pasa? Las marcas que son completamente descriptivas son marcas que no pueden ser susceptibles de protección. Las marcas completamente descriptivas están exentas están por fuera de cualquier protección. Entonces yo no puedo solicitar o obtener mejor el registro de una marca para arroz que se llama arroz blanco, o yo no puedo adelantar, obtener el trámite, obtener un registro de una marca para café que se llama café oscuro o café fuerte. Porque ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy no solo describiendo el producto, sino más describiendo una característica del producto, el café que sea oscuro.
También están dentro de esta misma categoría, están, digamos que yendo hacia el lado de servicios, comida especial para un restaurante o restaurante excéntrico. También estoy haciendo referencia al servicio más una característica o propiedad que puede tener ese servicio. Esas son marcas que no podemos proteger. ¿Qué pasa? Que las marcas, entre más descriptivas, son más fáciles de posicionar en el mercado. Y ya vamos a ver por qué a medida que vayamos estudiando las otras tres. Las marcas evocativas son aquellas que le permiten al consumidor, cuando las vea, hacerse una idea de o el producto del servicio o de una característica de ese producto o servicio, o sin describirlo completamente. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos entre una descriptiva y una evocativa? Que en las evocativas el consumidor va a tener que hacer algún proceso de inferencia, algún procedimiento, por decirle algún nombre, mental o hacer algún análisis para poder llegar a la conclusión de que ese producto o servicio es. Y entonces vamos a ir a un ejemplo. Dentro de las marcas evocativas está, por ejemplo, Instacreme. ¿Qué es Instacreme? Crema que yo le pongo a un café para hacer, a un café oscuro, digamos que para hacer un latte o un cappuccino o otro tipo de café, creme instantáneo. Ahí no estamos hablando de una marca evocativa, porque la marca no es café instantáneo o crema para café instantáneo. No estoy describiendo. Pero el consumidor, cuando vea Instacreme, es posible que diga, uff, sí, esto debe tener algo que ver con crema para café instantáneo. Pero tiene que hacer el consumidor un proceso mental para llegar a la conclusión de que ese es el producto o servicio. No lo describe directamente. No quiere decir que lea la denominación o que sí que lea pues la denominación y que automáticamente sepa cuál es el producto o servicio. Y esa es la línea que tenemos entre una marca descriptiva y una evocativa. Y hay que tener mucho cuidado porque las evocativas, a diferencia de las marcas descriptivas, sí son registrables. Las marcas evocativas se dice que son marcas de alguna forma débiles, porque voy a tener que, si mi marca es Instacreme, pues yo voy a tener que aceptar que hay otras marcas que incluyen la combinación de letras creme, por ejemplo, dentro de los mismos productos. O si yo soy Chocolisto, por ejemplo, es otra marca educativa, Chocolisto, pues posiblemente yo llego a la conclusión de que es tener un chocolate listo, rápido o de forma inmediata, o más rápida, pero pues si yo soy titular de la marca Chocolisto, pues yo voy a tener que aceptar que en el mercado vayan a ver y en el registro otras marcas que incluyan la combinación de letras Choco, porque Choco es de chocolate y yo no me puedo apropiar de la palabra chocolate ni de su partícula Choco. Y pues es posible que haya otras marcas que también incluyan la terminación listo, con las que yo no me voy a poder oponer. Por eso es que se habla que son marcas débiles, pero son registrables. Las marcas arbitrarias son marcas que incluyen una palabra o expresión que tiene un significado que hace parte del diccionario de la Real Academia o de cualquier diccionario que consultemos, pero que el significado de esa palabra no tiene relación con el producto o servicio que identifica. Y el ejemplo acá que a mí me gusta dar es Águila. Existe una cerveza marca Águila, pero no hay ninguna relación entre la palabra águila y la cerveza. No existe, no describe, digamos que la palabra águila no describe, la palabra águila, perdón, no hace ninguna referencia a cerveza. Esas son las marcas arbitrarias, las marcas que tienen una expresión o una palabra que es conocida, que hace parte del diccionario, por ponerlo de alguna relación, pero que ese significado no va a tener ninguna relación con el producto o servicio que identifica. Y el último grupo que tenemos es las marcas de fantasía. Las marcas de fantasía son palabras inventadas, palabras que no están en ningún diccionario, tampoco tienen un carácter
evocativo o sugestivo, no tiene ninguna relación con el producto o servicio, sino que se trata de una combinación de letras que a alguien se le ocurrió y resultó, y bajo esa quisieran ofrecer un producto o servicio. Entonces está, por ejemplo, Kodak. Kodak, no sé, es la marca de cámaras. Kodak no significa nada en español. Kodak no significa ni cámara, ni fotografía, no tiene ninguna relación ahí. Simplemente es una expresión que se inventaron y que hoy día hay muchas de estas marcas de fantasía que uno, porque ya están mucho tiempo en el mercado, para uno es muy natural relacionar a Rolex con relojes, pero porque ya están mucho tiempo en el mercado y para uno es familiar, pero en realidad son expresiones que no tienen nada que ver. La marca, entre más descriptiva, es más difícil de proteger. Las marcas más fáciles de proteger son las marcas de fantasía, porque lograr coincidir o encontrar en el registro o en el mercado una marca similar es más difícil. Entonces, Kodak o Rolex, pues cuando se las inventaron, seguramente no era tan fácil encontrar una coincidencia en el registro, pero por ejemplo, Chocolisto, pues Chocolisto sí estaba un poco más difícil porque iban a tener una expresión que iba a estar en el registro, que era Choco, y pues las descriptivas, sí son marcas que, como dije antes, pues no tienen posibilidad de registro, sí son únicamente descriptivas. ¿Qué ocurre? Y esto es una relación de alguna forma inversa con un punto de vista un poco más comercial o un poco más de mercadeo. Y es que las marcas de fantasía son marcas que son más difíciles de posicionar en el mercado, mientras que las descriptivas son más fáciles de posicionar en el mercado. Ahí esta flechita se nos va al contrario. ¿Por qué? Porque hoy día, como les decía antes, para nosotros asumir o de pronto llegar a la relación de que Rolex tiene que ver con relojes, pues es muy natural porque ya Rolex es una marca que lleva muchos años en el mercado. Pero si yo hoy me invento una marca y no tiene nada que ver con el producto o servicio, pues lograr que el consumidor tenga esa recordación que detrás de Clean hay una leche, pues de pronto no es tan fácil. Mientras que si yo le pongo a mi café fuerte, que ojo que no es registrable porque como dijimos antes es descriptiva, pues o llego entonces a las educativas, Chocolisto, pues para Chocolisto era mucho más fácil que el consumidor se acordara de Chocolisto, porque tiene una expresión que tiene un significado, que hace referencia al producto. Y entonces por eso, en cuanto a la recordación, nos vamos al contrario. Las marcas de fantasía son marcas cuya protección es más fuerte, pero la recordación es más difícil. Mientras que las evocativas son marcas cuya protección es más débil, pero son de más fácil recordación. Entonces la idea ahí es un poco llegar a ese punto medio. Las marcas de fantasía pues son marcas muy fuertes, pero ya esto es una decisión en el momento de escoger cuál es la marca que voy a usar, cuál va a ser esa denominación o esa expresión con la que mis consumidores me van a conocer. Me voy a tener que ir a encontrar cuál va a ser ese punto medio que voy a buscar. Lo importante y la recomendación que quiero que ustedes se lleven de esta charla es, o de esta diapositiva en concreto, es las marcas descriptivas no son registrables. Y si ustedes se encargan de posicionar o las completamente descriptivas, una marca descriptiva o incluso una marca educativa, tienen que tener cuidado porque primero es posible que no vayan a poder acceder al registro y que entonces ese posicionamiento que han hecho no tenga sus frutos. O el segundo es que de pronto la van a poder registrar, pero entonces van a encontrar muchas marcas muy similares, tanto en el registro como en el mercado, y no van a poder iniciar acciones para impedir ese uso por parte de terceros, porque se van a tratar de marcas débiles que van a tener que coexistir sin problema. Vamos con la siguiente, Lau. Listo. Entonces esta es un poco de lo que hablaba antes y son unos ejemplos que nos sirven para revisar si lo que analizamos antes lo entendimos correctamente. Y es, por ejemplo, Cloud
para un almacenamiento digital, para un servicio de nube digital. Entonces, como ya nos delató la diapositiva, es una marca, es un ejemplo de una marca vocativa, porque pues hace referencia a una cualidad del producto o servicio, del servicio en este caso, que es un almacenamiento. Zapatería para una tienda de zapatos. Entonces ahí no es de fantasía porque no es una combinación original, no es arbitraria porque la palabra zapatería tiene relación con venta de zapatos, sí. Es evocativa, el consumidor tiene que hacer algún análisis lógico al momento de ver zapatería, o es directo o automático la relación entre la denominación y el servicio. Y entonces ahí es donde llegamos a que es una marca descriptiva. La siguiente. Sara. Sara es un ejemplo de qué tipo de marca tenemos. Sara pues es una tienda de ropa de ropa y accesorios, pues de moda, y es una marca descriptiva. No, Sara no tiene ninguna relación, la palabra Sara no tiene ninguna relación con tiendas de moda, tampoco es evocativa, pero entonces dale el siguiente. Y en este caso es de fantasía, ¿por qué? Porque no se trata de una combinación de una combinación de palabras cuya relación tenga algo que ver con moda. Incluso, pues hay quienes pueden decir que Sara es una marca arbitraria porque es un nombre, pero en realidad es más una marca de fantasía que una marca arbitraria. Y vamos con la siguiente diapositiva, Lau. Esta era un poco la introducción que yo les hacía antes de cuáles son los tipos de marcas, las marcas denominativas o las marcas, sí, las marcas denominativas o nominativas, como Prescampo, la sola expresión, la marca figurativa, el chulito de Nike, sin ninguna expresión, solamente el solo chulito, marcas mixtas, Juan Valdez, con el cuadrito que creo que todos conocemos del no, voy a decir acá tanta imprecisión, el burro con la persona que lleva el café. Las marcas tridimensionales que últimamente han entrado en mucho auge. Creo que antes no era tan común la protección de marcas tridimensionales, pero las marcas tridimensionales son las que protegen la forma en la que forma, entendiéndose como ese relieve en el que se ofrece el producto o el servicio. Y están, por ejemplo, la botella de Bretaña, que no solo tiene unas curvas o un diseño específico, sino que además tiene escrito en relieve Bretaña, pero no sé si ustedes han visto unos chocolates Tablerón, creo que es que se llaman, que tienen como un relieve también, como unos triangulitos. Esto también es una marca tridimensional, o sea, las marcas tridimensionales son las que protegen la forma entendida como el relieve en el que se ofrece el producto. Las marcas de posición, como es la estrellita de punto blanco que todos hemos visto en la ropa interior que comercializan. Ya a partir de las tridimensionales, las de posición, las animadas, las de color, las de sonido, las táctiles, las gestuales, todas estas son una categoría un poco nueva, no todas no es un tipo de marca muy común. Mm, y tiene un tipo de protección diferente, pero digamos que no se afanen si ustedes dicen es que mi negocio no tiene, o yo estoy viendo todo esto, pero yo solamente tengo la denominación, o solamente tengo la figurativa, o solamente tengo la mixta, pero yo no tengo ni un sonido, ni un color, ni posición, ni tridimensional. No se preocupen, no es requisito que una empresa tenga todas estas marcas, y si ustedes están en este momento viendo todas estas, no se saturen de pensar que tienen que tener todas estas protegidas, porque calidad es más que cantidad, y tener un buen registro, es mejor tener registrada una marca que proteja la mayoría de aristas posibles que tener 20 registros de marca y que ninguno proteja adecuadamente. Para esto, para saber si están protegiendo o no adecuadamente, pues es fundamental contar con la asesoría de alguien que sea experto en este tema y que pueda analizar su negocio en concreto. Pero entonces en marcas de sonido está el negocio de Frisbee, el de los jingles, pues, que son tan conocidos de diferentes empresas. Las marcas gestuales, está el Todo Bien del Pibe,
marcas táctiles. Yo no sé si ustedes han visto ese producto de Cell Park que tiene como un corrugadito. Es un poco similar a una marca tridimensional, pero en la táctil yo no protejo el diseño completo, sino únicamente el relieve sobre una capa. Y las marcas de color, como lo son Postobón, Milo también tiene una marca de color del verde de Milo en su latica. Y las animadas, no sé si ustedes han visto esa herramienta que es para buscar viajes, Hopper, que cuando uno la pone el conejito hace ese movimiento que se ve ahí en la imagen, que es como el salto, pero entonces es animada en la medida en que está protegido el movimiento completo. Listo, la siguiente. Y acá entramos a un punto que es súper importante también para ustedes que lo tengan en cuenta. Cuando uno adelanta un trámite de solicitud, cuando adelantamos ese registro de marca, ese trámite del que hablé al comienzo, se hace un ejercicio que es un ejercicio de comparación de marcas. ¿Y con qué las van a comparar? La superintendencia tiene la obligación de, antes de conceder una marca, revisar el registro de propiedad industrial. Y el registro de propiedad industrial es revisar absolutamente todas las marcas que estén registradas o en trámite que sean anteriores para compararlas y definir si alguna de ellas es similar o no en grado de confusión. Y ya voy a referirme a qué es una similitud en grado de confusión, que creo que es un nombre que está bien particular. Pero esa obligación existe aun cuando no se hayan presentado oposiciones. Entonces, una de las preguntas que seguramente ustedes habrán hecho es, me dijo la superintendencia que me negaron, pero a mí nadie me dijo, ningún tercero, la marca se publicó en la Gaceta y ningún tercero dijo, yo quiero que presenten oposición o yo no quiero que concedan esa marca. Eso es porque la norma que aplica en Colombia exige que el examen que tiene que hacer la superintendencia lo hace, hayan presentado o no oposiciones. Es un examen obligatorio que, como les digo, entonces la superintendencia dice, me llegó esta solicitud de marca, yo reviso con todo lo que tengo, todo lo que a mí me han presentado, que esté vigente, que esté en trámite, y le digo, si alguna de todo este listado que tengo acá largo es similar o no a la que me está solicitando. Y si la que usted me está solicitando es similar a alguna que yo identifico, le voy a decir que le voy a negar la marca porque es similar en grado de confusión. O si hago la revisión y digo, no, ninguna de las que encontré en el registro es similar en grado de confusión, puedo conceder con tranquilidad, entonces me emite una decisión de concesión. Pero, ¿qué es esa similitud en grado de confusión? La similitud en grado de confusión es una situación en la que puede estar una solicitud de marca, en la que tenga no solo un parecido con una marca previamente registrada o en trámite, sino que además hay una relación con los productos y servicios que identificaba. Entonces, acá este examen implica dos partes, una similitud y un análisis de similitud y un análisis de conexidad competitiva. Y en el de la similitud, yo no sé si ustedes han escuchado, les han salido videos en redes sociales o en el que la gente cuenta es que yo tramité y la superintendencia me negó por esta otra marca, pero nosotros no somos idénticos. Yo no me llamo igual, yo solicité la marca Apple y la que me citaron es Apla. O yo solicité la marca la marca Norme y me citaron, dice Norma, pero Norma no es idéntico al mío. Y es porque las marcas no necesariamente tienen que ser idénticas, pueden ser idénticas o similares. ¿Y a qué nos referimos con similitud? En esto de la similitud hay un tema de subjetividad grande. Lastimosamente, o no lastimosamente, pero pues todos nosotros somos seres humanos y lo que para mí es similar, pueda que para Laura no, y lo que yo vea como muy parecido, pueda que a Laura le parezcan súper diferentes. Entonces, por eso existen unos criterios o unos pasos que ha desarrollado las diferentes, que han desarrollado las diferentes digamos que normas o reglamentos o decisiones o diferentes fuentes jurídicas de cómo se debe hacer esa comparación. ¿Qué debo tener en cuenta en esa comparación? Debo tener en cuenta cómo están estructuradas las marcas. Entonces, si de pronto tienen una extensión similar o no, si tienen una secuencia de vocales o no parecida, si tienen una secuencia vocálica parecida, si tienen una misma cantidad de sílabas o no. Todo esto es parte de una similitud
estructural u ortográfica. Una segunda similitud es la similitud fonética, y es que al momento de que yo pronuncie una y otra marca, sean o no similares. ¿Y por qué o cuál es esa de pronto diferencia que encontramos entre la ortográfica y la fonética? Y es que en nuestro idioma, en español, tenemos consonantes, por ejemplo, que son diferentes, pero que se pronuncian muy parecido. La V y la B, la Y y la doble L, por ejemplo. La I latina y la Y, depende por cómo estén puestos, en algunos casos se pronuncian muy parecidos. Entonces, ese es el siguiente, pero además tengo que revisar si hay una similitud conceptual. Similitud conceptual es que las marcas de pronto me lleven a una misma idea, las expresiones que contengan lleven a un concepto muy parecido, que cuando el consumidor lo lea y lee burger fast, burger rápido, pues en ambos casos va a llegar a la conclusión de que es una hamburguesa rápida. Independientemente de que desde el punto de vista ortográfico no estén idénticas. Las marcas no son idénticas, las denominaciones Burger Fast y Burger Rápido no son idénticas, pero conceptualmente sí me llevan al mismo punto. Estos son tres puntos de similitud que uno tiene que analizar. Esto hay un montón de reglas y elementos adicionales que hay que tener en cuenta, que si las marcas están las expresiones están en un idioma que no es español, eh, que los componentes que son o no de uso común, pero pues digamos que en este momento por el tiempo y demás no podemos entrar a abordarlo. Y el segundo punto que yo les hablaba del análisis es la conectividad competitiva, porque volvemos al ejemplo de Corona. Corona del chocolate y Corona de la cerveza y Corona de losas y cerámica. Desde ese primer examen que es la similitud, pues no solo son similares, son idénticas. Y ahí no hay ninguna discusión de que son idénticas. Pero ¿por qué esas marcas pueden coexistir? Porque el segundo punto del examen, que es la conectividad competitiva, lo pasan. ¿Y por qué lo pasan? Porque la diferencia que hay entre un chocolate, entre una cerveza y entre unas losas o cerámicas es gigante. Y esta diferencia, para analizar la conectividad competitiva, también se han desarrollado un montón de criterios, un montón de elementos, pero hacen relación digamos, unos criterios de que se trate uno de productos que son sustituibles entre sí, productos que son complementarios, productos que por la naturaleza de ese mercado es común que un empresario que ofrezca uno también ofrezca el otro o tenga ambas líneas de producción. En este caso, pues los cafés, el chocolate, perdón, la cerveza, las losas y las cerámicas, pues son productos completamente diferentes y por eso pasan el examen. Ojo, porque así como hablamos que no era necesario que una marca fuera idéntica, sino que podía ser similar, lo mismo hablamos en la conectividad competitiva. No tienen que ser productos o servicios idénticos para que la marca sea negada. Pueden ser productos o servicios conexos y es otra parte del análisis. Entonces, una marca solamente es concedida cuando pasan los dos exámenes directos. Cuando la marca no encuentra similitudes en grado de confusión, o sea, no encuentra similitudes del mismo sentido del que hablamos, o aún encontrando similitudes, no hay una conexidad competitiva y solo pasando ese doble examen o esas dos fases del examen, mejor, la marca es concedida. Por eso también ustedes seguramente encontrarán y han enfrentado la situación de que me negaron, pero los por la que me negaron son productos, son cremas y yo vendo es lociones. Mi producto es lociones, lo que la marca que me citaron o que me dijo la superintendencia son cremas o es otro tipo de cosmético. Pues sí, o sea, no son el mismo producto, pero son productos conexos, porque tienen una naturaleza similar, porque son productos con una finalidad similar, porque son productos que incluso pueden ser complementarios. Entonces, todo esto para decirles, esta diapositiva es un poco lo que hemos mencionado antes, pero para hacer un poco también recordéis, no se puede registrar un signo que sea idéntico a una marca registrada o que genere conexidad competitiva, es decir, una marca que no pase los dos exámenes. La segunda, nombres que describan el origen de un producto, entonces café colombiano, queso paipa, acá hay que tener cuidado además con un tema que no, por tiempo no vamos a poder hablar en este espacio, pero es el tema de las denominaciones de origen, es un tema muy complejo y nos toca tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de productos de tipo alimenticio, bebidas sí, sobre todo bebidas o alimentos en general, comida
nos toca tener mucho cuidado de no estar en algún escenario de una denominación de origen. Además, formas que sean funcionales, entonces si yo quiero registrar un vaso y este vaso que yo creo que todos los conocemos, pues seguramente no lo voy a obtener si no tengo ningún diseño acá particular, sino que es el vaso color blanco normal, pues no va a poderlo registrar, que eso es una forma que es funcional. Yo no puedo, Andrea Díaz, registrar una marca que incluya, por ejemplo, a Michael Jackson o a Picasso en su denominación o a algún artista famoso, digamos Karol G en este momento, porque son personas que tienen un reconocimiento y yo no puedo de forma libre incluir o proteger dentro de una marca ese nombre si no tengo la autorización de ellos. Si tengo la autorización de ellos o de sus herederos en caso de que la persona ya haya fallecido, lo puedo hacer, pero si no, me lo van a negar. No puedo registrar tampoco banderas o escudos. Yo no puedo registrar la bandera de Colombia como marca para identificar ningún tipo de producto o servicio, ni el escudo de Colombia. Tampoco puedo alguna marca que sea contraria al orden público, al orden público, perdón, o a la moral. Este entra en un espacio que nos daría para hablar otra hora completa, pero se trata esencialmente de denominaciones que no generen algún tipo de connotación negativa, ya sea por la historia que tiene el país. Por esta causal recientemente han negado muchas marcas que de pronto tienen relación con algún nombre de narcotraficantes o que generan, digamos que en Colombia, un impacto negativo por lo que ha significado el narcotráfico o ciertas personas para la historia de nuestro país. Y por último, las que induzcan sobre un error a la naturaleza o calidad del producto, las que hagan referencia de pronto a alguna cualidad que el producto no tenga. Y así como dijimos cuáles no son registrables, pues cuáles son los tips de una marca que sea fácil de pronunciar, una marca que sea corta y que entonces sea un poco más fácil la recordación, la que no incluye unos adjetivos genéricos, porque como decíamos antes, esos que incluyen unos adjetivos genéricos pues son un poco débiles, aquella que es fácil de publicitar, también como mencionábamos antes, esas que son de fantasía o arbitrarias, porque son marcas, son expresiones en las cuales voy a tener menos similitudes y tener algún tipo de leyenda que pueda ser explicativo, que pueda ayudar al consumidor a guiarlo en cuál es el producto o servicio que hay detrás. Siguiente. La búsqueda de antecedentes marcarios, esto no es un requisito, no es un paso obligatorio, es un paso recomendado antes de entrar a ese trámite de registro de marca del que hablábamos. Es una búsqueda que se hace un poco anticipando ese examen que va a ser ese examen obligatorio del que les hablaba antes, que va a ser la superintendencia. Entonces, si la superintendencia nos va a hacer ese examen obligatorio, pues nosotros preparémonos antes, hagamos el examen nosotros y en ese examen identificamos qué tan viable es o no la marca. No es un requisito, como les dije, pero pues sí nos ayuda mucho a anticiparnos, porque algunas veces nos puede ayudar a determinar, hay casos donde de esa búsqueda, pues la marca resulta que no es viable y entonces no incurrimos en los gastos y el tiempo que hay detrás de todo el trámite, si ya sé cuál va a ser el resultado, o de pronto puedo adoptar estrategias antes de iniciar el trámite que nos ayuden a que ese examen de pronto lo logremos pasar sin ningún tropiezo. Y esta última diapositiva, Lau, son unos aspectos muy, muy claves que se los quiero dar para construir una marca fuerte. A mí me gusta dividirlo en 3 etapas y es qué pasa si todavía no fui a hacer el trámite a la superintendencia, qué pasa cuando ya estoy en el trámite y qué pasa si ya lo terminé y ya tengo una decisión de la superintendencia. Antes de tener una marca, pues están las recomendaciones de identificar cuál es, evitar que sea irnos por marcas de fantasía, por marcas arbitrarias, hacer una búsqueda de antecedentes marcarios, que es verificar la disponibilidad y validar muy bien cuáles son esos productos o servicios con los que voy a identificar, porque una vez yo inicio el trámite, no los puedo cambiar.
Y en la segunda etapa, durante el trámite que hay que tener en cuenta, el trámite de registro de marca es un trámite que nosotros los abogados le llamamos un trámite reglado, es decir, un trámite que tiene unas fases, que tiene unos tiempos, que tiene unos términos o un tiempo máximo para hacer las cosas. Y entonces nos toca vigilar el trámite mucho y tener mucha claridad de qué debemos atender. Eh, Usualmente, por eso es recomendable que este trámite lo hagan en asesoría de un abogado, no sabe cuál es el tiempo que ustedes tienen para atender cualquier requerimiento, observación que les hizo la superintendencia, estar muy pendientes de si se requiere hacer algo, si se tiene que accionar. Hay momentos donde de pronto hay que atender algún tipo de requerimiento o de situación, que si no lo hacemos, pues lo que pasa es que el trámite queda negado y esas tasas que pagamos en un inicio por la solicitud no nos las devuelve nadie y entonces no solo habremos perdido la plata de esa solicitud, sino además el tiempo que nos hayamos demorado. Y después de obtenerla, clave es usar la marca tal y como fue registrada, tanto en su aspecto denominativo o en su aspecto gráfico, y que si van a hacer algún cambio, lo avisen o lo consulten con un abogado antes, pero además que sea para los productos y servicios para los cuales se solicitó y se registró. Si va a haber alguna ampliación en los productos o en los servicios que van a ofrecer, también que lo consulten con un abogado, que se haga el trámite de renovación oportunamente. La marca una vez registrada está vigente por 10 años, pero esos 10 años hay que renovarla. Y si no se renueva, pues la marca queda caducada, es decir, queda sin vigencia. Y realizar vigilancia para posibles oposiciones, es decir, para levantar la mano y decirle a la superintendencia, esa marca que están solicitando es muy parecida a la mía, pues por favor no la conceda. Esa es más o menos esas son las recomendaciones muy generales. Obviamente de estas etapas podremos hablar muchísimo tiempo, pero quiero dejar al menos unos 5 minuticos antes de cerrar para poder responder preguntas si hay algún tipo de pregunta. No sé, Lau, si sí, es que no sé dónde ver el chat. Aquí en la opción de, dice PIR, preguntas y respuestas, podemos incluir aquí las preguntas si alguien tiene o puede levantar la mano. Bueno, no estoy viendo ninguna, pero no sé No. si... Correcto, sí, tampoco veo ninguna. Bueno, mientras de pronto Listo. si alguno quisiera hacer De- alguna pregunta, pues nada, irles agradeciendo a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recordarles nuevamente que esto es una serie de webinars que el próximo jueves a la misma hora tendremos la segunda charla del mes de mayo. Nos vamos a ver en el mismo horario con Jimena Cuña, que es experta en publicidad digital. Y ya como el día de hoy hablamos de cómo construir una marca fuerte, con ella vamos a hablar sobre estrategias para posicionar esa marca en el mercado. En el chat, en el espacio de preguntas y respuestas, les hemos incluido el link de inscripción para los que quieran asistir y no se hayan inscrito. Y para conocer la programación ya de los siguientes meses, les recomendamos estar atentos a los correos electrónicos donde se inscribieron y en LinkedIn a nuestras publicaciones, que ahí vamos a estar permanentemente compartiendo la agenda. Listo, de todas formas, Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que se le ocurra después de ya cerrar este espacio, y nos pueden escribir al correo o por LinkedIn o como les parezca más cómodo a ustedes, a Laura o a mí, y con gusto los atenderemos y les resolveremos las dudas que haya al lugar. Andrea, Diana Vázquez sí tiene una pregunta. Ella nos escribe, te dice, Andrea, ¿me puedes recordar por favor los tres tipos de similitud? Fonética, conceptual y... Fonética, conceptual y ortográfica. La ortográfica es la que les mencionaba un poco, que hace referencia a la estructura, a la extensión que tiene, cuántas letras, cuántas sílabas, cuántas palabras, y de pronto es una marca de más de una palabra.
cuál es la secuencia de vocales, cuál es la secuencia de consonantes. Un poco esas son las herramientas que uno revisa en una similitud ortográfica. Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si nadie más tiene preguntas. Nuevamente agradecerles y Andrea, muchas gracias también por el espacio. Bueno, mucho gusto y que tengan un feliz resto de día. Ya casi noche. Gracias.